Hola, este es un nuevo video para retomar nuestras actividades en nuestro canal de YouTube que ya llega a los 1000 suscriptores y pues realmente para mí es un triunfo muy grande porque pues este fue un canal que empezó de una manera, digamos, con una gran incertidumbre sobre lo que podía pasar hacia el futuro, sobre si la gente le iba a gustar ver videos que pues no tenían así mucha edición, filmados de una manera muy arcaica. Eh, pues yo soy abogado, no tengo muchos conocimientos así de edición de videos o de cinematografía. Bueno, entonces vamos a retomar nuestros videos, llegando a los 1000 suscriptores, pues obviamente que es muy poquito comparado con otros canales que tienen millones de suscriptores, con otros youtubers que pues tienen también pues millones de suscriptores, pero para mí ese es un triunfo precisamente por esto, porque pues estos son videos que no tienen edición, que son grabados de una manera muy arcaica, y pues bueno, digamos que el gran éxito pues fuera también del curso de Derecho, pues también las reseñas de películas, las reseñas de libros que hemos hecho, nos ha ido muy bien, hablando de otros temas también como la filantropía. Y entonces, para retomar entonces el curso de Derecho, vamos a grabar el video número 45 del curso de Conceptos Jurídicos Fundamentales y la séptima temporada. Y la vamos a iniciar con un video sobre lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Los videos de este curso generalmente son como de 25 minutos, un poco más, incluso algunos de media hora o de pronto de más de 20 minutos. De pronto vamos a hacer unos videos más cortos, pero pues también quiero decirles que es para agradecerles a todos los estudiantes de Derecho y las personas que se han suscrito al canal y que han visto estos videos, porque esto nos ha permitido, pues yo pensaba solo grabar una temporada de 17 videos del curso de Derecho y pues ya vamos para el video número 45. Bueno, entonces, ¿qué es el derecho subjetivo y qué es el derecho objetivo? Que es un tema que generalmente se estudia en el primer año de Derecho, en el primer curso de Derecho, primer año, primer semestre de Derecho, generalmente siempre se estudia y siempre hay una confusión sobre este tema de lo que es derecho objetivo y subjetivo. ¿Por qué? Porque digamos que cómo utilizar las palabras correctas. Digamos que en español no hay una diferenciación entre ambos temas, entre derecho objetivo y subjetivo. Incluso muchas veces el derecho objetivo se coloca con D mayúscula y el derecho subjetivo se coloca con D minúscula para hacer una diferenciación. En el derecho anglosajón, por ejemplo, sí existe la diferencia entre derecho objetivo y subjetivo. ¿Por qué? Por ejemplo, los anglosajones llaman al derecho objetivo L-A-W, L-A-W, se pronuncia law, y derecho subjetivo es right. Por ejemplo, los famosos Bill of Rights, las famosas declaraciones de derechos del constitucionalismo inglés. Entonces ahí hay una diferenciación que mentalmente uno lo ve claro. Law es derecho objetivo, law es la ley o el derecho, y right el derecho subjetivo. Entonces esa sería como la primera aproximación a la diferenciación entre derecho objetivo y subjetivo. Cuando va pasando el tiempo, uno va entendiendo mejor este tema cuando ve otros cursos como por ejemplo derecho constitucional, cuando ve uno derecho administrativo, cuando ve uno el tema de procesal administrativo, de las acciones constitucionales, uno entiende mejor y uno va entendiendo mucho mejor a qué se refiere esto, pero cuando uno está, como dicen, recién desempacado en una facultad de Derecho, o no ha visto nada de Derecho, o están los primeros le mencionan incluso este concepto, uno como que se confunde porque uno dice derecho objetivo, derecho subjetivo, ¿cómo así? Entonces, mm, por ejemplo, yo a mis estudiantes, los que eran de derecho civil, mis estudiantes de derecho civil, yo les decía, acuérdense de la diferenciación que hace el common law de derecho objetivo y derecho subjetivo. Entonces, para referirse al derecho objetivo, es law, el concepto de law, ley, law, que también se tendría el concepto de derecho, digamos, genéricamente, y right sería derecho subjetivo, que es, digamos, como de minúscula. ¿Cuál sería como
la definición canónica, digamos, o canónica, derecho objetivo y subjetivo. Entonces, el derecho objetivo es la regla. El derecho objetivo es la regla, en general, es la regla. Puede ser la regla como ley, puede ser la regla como la constitución, puede ser la regla como un decreto, la regla. Y puede ser, por ejemplo, en el derecho del common law, por ejemplo, las sentencias que generan precedente, también, o sea, la regla en general, la directriz de comportamiento sería el derecho objetivo, en general, ¿no es cierto? Para los que está referido a lo que son las fuentes del derecho. Para los que no entienden muy bien este tema de cómo así, la regla que se está refiriendo. Entonces, lo remito a mi primera temporada del curso de concepto jurídico donde hablamos de las fuentes del derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? La ley, la jurisprudencia, la doctrina, cuáles son obligatorias en Colombia, cuáles no en nuestro sistema, en el sistema anglosajón, cuáles son obligatorias y cuáles no. Entonces, cuando nos referimos al derecho objetivo, nos estamos refiriendo a la regla en general, a la regla de derecho, que puede ser traducida, esa regla puede ser traducida en la Constitución, que es una regla, la ley, que es una regla, los decretos, que son reglas, los actos administrativos, o sentencias, que también, donde también hay reglas, como en el derecho del common law. Derecho subjetivo. Derecho subjetivo es la facultad que yo tengo para reclamar algo de alguien. La facultad que yo tengo para reclamar algo de alguien, eso es el derecho subjetivo. Por ejemplo, el derecho a la vida, es un derecho subjetivo. Aquí toca olvidarse esa diferenciación que se hace como en la filosofía y un poco llamémoslo en el mundo que no es del derecho, de derecho objetivo y subjetivo, porque no tiene la connotación de que derecho objetivo es algo imparcial, mientras que el derecho subjetivo es algo parcial. No, hay que olvidarse de eso. Aquí estamos refiriéndonos a otra cosa. Y yo pienso que eso es lo que causa confusión. Yo pienso que estos conceptos incluso habría que cambiarlos en un poco en la deontología del derecho para no seguir utilizando esa palabra derecho objetivo y subjetivo porque lleva a confusión de los estudiantes y de las personas que están aprendiendo derecho. Y que en su momento a mí me la generaron, por eso lo estoy diciendo. Derecho subjetivo es la facultad de reclamar algo de alguien. ¿Y esa facultad dónde está? Esa facultad puede surgir de la ley, esa facultad puede surgir de una sentencia, esa facultad puede surgir del derecho natural, pero es una facultad que yo tengo, es una facultad que yo tengo para reclamar algo de alguien, ¿no es cierto? Es una facultad que la tengo para reclamar algo, no es la regla, es como el derecho a la vida, como el derecho a la salud, como el derecho a la libertad. Son bienes jurídicos que me pertenecen y que yo tengo la facultad para reclamarlos, a alguien exigirle, por ejemplo, en el caso de que a uno lo detengan injustamente y durante más de 36 horas no le digan a uno por qué está detenido, uno tiene el derecho en Colombia a solicitar la libertad. Eso se llama el habeas corpus, solicitar la libertad. Si uno en 36 horas, cuando uno lo detiene, no le dicen a uno por qué uno está detenido, uno tiene el derecho a pedir la libertad. El derecho a la libertad. ¿A quién se la pide uno? Pues a la persona que tiene la obligación de digamos, no sé si de aplicar el derecho, no de conceder el derecho porque el derecho yo ya lo tengo, de aplicar el derecho. Entonces, esa facultad la tengo yo y esa facultad de dónde surge? Esa facultad puede surgir de una regla, esa facultad puede surgir de la Constitución, puede surgir de la ley, puede surgir de un acto administrativo, pero también puede surgir de la obligación moral, de la obligación, digamos, natural. Entonces ahí viene una confusión y ahí es donde viene la confusión. Si es lo mismo derecho positivo y derecho natural a derecho objetivo y subjetivo. Y aquí voy a contar una anécdota. En mi examen final me acuerdo mucho de introducción al derecho. Eh, Me acuerdo que mi profesor de introducción al derecho, que era precisamente un magistrado, me acuerdo mucho, un magistrado en tribunal, que era nuestro profesor de introducción al derecho, me preguntó, me dijo, bueno, Francisco, ¿cuál es la diferencia entre derecho objetivo y subjetivo? Yo le hablé lo que les estoy diciendo. Y ahí, entonces, claro, me puso a dudar porque llegó y me dijo, entonces derecho
objetivo y derecho positivo es lo mismo. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo así? Me preguntó, me dijo, ¿derecho positivo y derecho subjetivo es lo mismo? ¿Y derecho natural y derecho subjetivo es lo mismo? No, no es lo mismo. Y aquí es donde viene la confusión. No es lo mismo derecho objetivo y subjetivo a derecho positivo a derecho natural. ¿Por qué? Porque el derecho natural es un conjunto, digamos, de reglas que no están mencionadas en una norma escrita, sino que surgen de la naturaleza, de la razón. Sí, es como el derecho universalmente reconocido. Es como la moral, la moral de la que hablaban o la justicia de la que hablaban los estoicos, o la moral de la que hablaba Kant, la moral kantiana, ese deber de comportarnos de una manera, como el imperativo categórico, pero que no estaba escrito en un código necesariamente. Por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho natural que yo tengo, incluso así no estuviera mencionado en una constitución, yo tengo ese derecho. ¿No es cierto? Entonces no es lo mismo derecho objetivo y subjetivo a derecho positivo y derecho natural. Derecho natural es el derecho que está, digamos, en la razón, en la naturaleza. Son reglas morales que no necesariamente están mencionadas en un código escrito. Mientras que el derecho positivo, sí, el derecho positivo son las reglas establecidas en un ordenamiento jurídico. Y esas reglas pueden estar en la Constitución, en la ley, en los decretos, pero son reglas y están establecidas y están aprobadas por una autoridad competente. El derecho objetivo y el derecho natural pueden coincidir, son coincidentes, el derecho objetivo y el derecho natural. Puede que sí, por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida, por ejemplo, está mencionado por ejemplo, en la mayoría de las constituciones occidentales. Todos tenemos el derecho a la vida, pero eh, eh, también hace parte del derecho natural. O sea, si no estuviera mencionado en una constitución escrita, pues es un derecho natural. Mejor dicho, es una obligación moral el tener yo el derecho a la vida, si no estuviera mencionado en una ley. Entonces, y coincide, entonces está en el derecho natural y está en el derecho positivo. Es lo mismo, entonces, vuelvo, insisto, el derecho objetivo y el derecho subjetivo y el derecho natural y el derecho positivo, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el derecho digamos, objetivo, por llamarlo de alguna forma, está referido a la regla. Si me explico, está referido a la regla, está referido a la directriz de comportamiento. Y esa directriz de comportamiento puede que, puede que esté mencionada tanto en el derecho positivo como en el derecho natural o en la costumbre. ¿Sí? O en el derecho, no necesariamente en una regla por escrito. Entonces uno dice, bueno, pero eso no es lo del derecho subjetivo. No, porque el derecho subjetivo es la facultad que se deriva de esa regla. Muchas veces ese derecho subjetivo se desprende, precisamente ese derecho subjetivo se desprende de la regla, ¿no es cierto? De que esté la regla como tal. Entonces no siempre coincide una cosa con la otra. O sea, no siempre el derecho positivo es el derecho objetivo y el derecho subjetivo es el derecho natural. No necesariamente. ¿Por qué? Porque en el derecho subjetivo pueden haber facultades que no estén en el derecho natural. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber una ley de pensiones que me dice que yo puedo reclamar mi pensión a los, lo que sea, a los 60 años. ¿Sí? A los 62 años puedo reclamar mi pensión. Sí, yo no estoy diciendo exactamente, porque como eso lo vienen cambiando, creo que es a los 62 años, yo no sé si ya movieron eso. A los 62 años puedo reclamar mi pensión, ¿no es cierto? Pero eso, entonces la regla es la regla que dice que a los 62 años puedo reclamar mi pensión. Ese es el derecho objetivo. Derecho objetivo, el derecho subjetivo es la facultad que se deriva de esa regla, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿eso coincide con el derecho natural? No, no, porque es una facultad que se deriva de una regla que está en el derecho objetivo, ¿sí? No necesariamente. Entonces el derecho subjetivo no necesariamente es el derecho natural. En cambio, en el derecho natural solo están las reglas que surgen solo están las reglas que surgen de la moral universal. Y pues este tema de las pensiones, pues no está en la moral universal. ¿Por qué? Porque pues las pensiones es un logro, digamos, en cierta forma. Bueno, aquí yo no me quiero que me agarren a piedra
porque para muchos dirán, sí, eso es natural, ¿no? Eso es un logro del derecho laboral, es un logro del movimiento sindicalista europeo del siglo XIX, que después son los derechos de seguridad social, que se incorporan después en las legislaciones occidentales. En los años 30, 40 se incorporó en Colombia, en la ley Cienes, pues funciona en Colombia de manera moderna, pero no hace parte del derecho natural. Pero de las normas de esas leyes surgen facultades para reclamar algo. ¿Sí ven? De las reglas de donde surge el derecho, que es el derecho de la seguridad social, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, derecho subjetivo, pues no coincide necesariamente, el derecho subjetivo no necesariamente coincide con el derecho natural, porque en el derecho natural está todo el conjunto de reglas que surgen de la moral. En cambio, en el derecho subjetivo están también esas, pero también están facultades que yo puedo reclamar, que incluso no surgen del derecho natural, sino que surgen desde el derecho objetivo. ¿Sí ven? Y en el derecho objetivo no es necesariamente el derecho positivo, porque en el derecho positivo sí están las reglas, digamos, aprobadas por la autoridad, pero en el derecho objetivo también están las reglas o digamos, aquellas reglas que digamos, saldrían de la moral universal también, ¿no es cierto? Las reglas que surgen de la moral universal también estarían en el derecho objetivo, ¿no es cierto? O no solo la ley o no solo las sentencias, sino también las reglas que surgen de la moral universal, pero que se convierten en obligatorias. Entonces ahí están, por ejemplo, las costumbres, ¿no es cierto? La costumbre es una regla, ¿no? Pero, por ejemplo, la costumbre no es derecho positivo, salvo pues la costumbre que tenga, digamos, convalidación por el derecho, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene como la dificultad para entender eso, porque uno dice, ¿cómo así? Es, digamos, la diferencia entre derecho objetivo y subjetivo, derecho natural y derecho positivo, es el enfoque que uno le da, es desde donde lo enfoque uno. El derecho objetivo es como el mandato, ese mandato puede ser escrito o no escrito, puede ser de derecho natural o de derecho positivo, pero es el mandato, es la regla. Por ejemplo, no matarás. Uno dice, bueno, pero eso está, digamos, en una regla, sí, pero no en una regla de derecho positivo, sino una regla, digamos, de derecho universal, por llamarlo de alguna manera, pero es derecho objetivo. ¿Sí ven? El punto de vista de que yo tengo esa facultad para reclamar con base en esa regla es lo que sería el derecho subjetivo. Mis derechos. Entonces ahí es donde uno entiende mejor la concepción de right y la concepción de law. Law es derecho con D mayúscula y right es derecho pero con D minúscula. ¿Sí? Es la facultad que ya me proporciona reclamar algo de alguien. O sea, vamos a poner un ejemplo. Está la regla. Perfecto. Está la regla en general, ya sea tanto de derecho positivo como de derecho natural. Existe. Ese es el derecho objetivo. Derecho subjetivo es ya la facultad que tengo para reclamarlo, es como ya se expresa puntualmente, cómo yo lo puedo reclamar, ¿sí? ¿Cómo puedo yo decirlo? Bueno, reclamo esto. Por ejemplo, el derecho a la libertad, derecho general. El derecho a la libertad es un derecho universal, digamos, ¿no es cierto? Incluso así no estuviera en una legislación positiva, porque eso sí es derecho positivo. En cambio, en el derecho objetivo están tanto reglas que estén en el derecho natural como en el derecho positivo, pero que yo puedo reclamar, que son obligatorias. Entonces, el derecho subjetivo lo que me genera es esa facultad para reclamarlo. ¿Sí? Esa facultad para reclamarlo es la posición. Es la misma regla, pero vista desde el punto de vista, como su nombre lo indica, desde la persona, ya no desde de lo abstracto de la norma. Por eso fue que la bautizaron, por eso fue que bautizaron esa acepción del derecho objetivo y derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque el derecho objetivo es la regla en general, la regla en abstracto. Es la regla en abstracto, que puede estar tanto en una regla escrita como en una regla no escrita, pero ahí está la regla, ¿sí? Derecho subjetivo ya es mi posición mía como individuo, mi relación mía como individuo
con esa regla abstracta que se traduce en una facultad, nuevamente, yo creo que es la palabra que más se ha repetido en este video, facultad, para exigirle algo, para exigir que esa regla en abstracto se me aplique a mí en concreto, por eso se llama derecho subjetivo. ¿Sí ven? Por eso no coincide una cosa y la otra. Por eso derecho objetivo y subjetivo no es lo mismo que derecho natural y positivo. Que esa fue la pregunta que me hizo el profesor. Él me dijo, entonces lo mismo, entonces uno como que, uno queda ahí como, claro, uno sabe explicar derecho objetivo y subjetivo, pero cuando uno ya lo va a explicar, uno dice, que esa era la pregunta que me hacía una persona en YouTube, me preguntaban que, y este es un ejemplo estupendo de eso, que si uno en el derecho tenía que memorizar mucho, entonces pues uno tiene que utilizar la cabeza, o sea, independientemente, pues uno tiene que leer, uno tiene que, si uno no le gusta leer, no, mejor no sea abogado, no estudie derecho, mejor dedíquese a otra cosa, si uno le gusta leer y tú estudias derecho, entonces uno de tanto leer las leyes y las normas y las sentencias y todo eso, entonces vaya, y lo que uno tiene que hacer es analizar, comprender, más que memorizar. Mire, por ejemplo, uno memorizar derecho objetivo es la regla, es el lineamiento general. Derecho subjetivo es la facultad para reclamarlo. Listo, ahora explíquelo. por ejemplo, con la diferencia con derecho objetivo, con derecho natural y derecho natural y positivo. Entonces ahí uno se da cuenta si la persona entiende o no el concepto. Entonces no es aprender de memoria, porque la memoria es como recitar una poesía. Rin, 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 cuando salió esa mañana, listo, como un loro, listo. ¿De qué se trata? En cambio, cuando uno analiza, uno comprende el concepto. Yo le decía eso a mis estudiantes de conceptos jurídicos fundamentales. Yo le daba clases a estudiantes de ciencia política, relaciones, y yo les decía, no se trata de aprender el concepto, sino de aprender. Aprender es uno, aprender es comprender el concepto, entenderlo. Si uno lo entiende, ya lo puede explicar. Lo puede explicar y no es necesario aprendérselo uno de memoria, porque ya está en la cabeza y uno ya lo puede, esto es tal cosa. Entonces uno lo puede explicar. Cuando uno se lo aprende y uno lo va a explicar, uno entiende de qué se trata. Entonces más o menos entienden. Es como la postura, ¿sí ven? Derecho objetivo es tanto la regla que está ahí, tanto escrita o no escrita, derecho, que esté tanto en el derecho natural o positivo. Por ejemplo, no matarás. No matarás. ¿Sí? Es una regla que está tanto en el derecho positivo como en el derecho natural. Listo, no matarás. Está ahí la regla. Derecho subjetivo es mi posición mía para reclamar ese derecho con base en esa regla. Ya es mi facultad, es mi postura, es mi posición ya como individuo de cómo esa regla se me aplica a mí. La aplicación, ojo, la aplicación de la regla al individuo ya como tal es lo que se conoce como derecho subjetivo. Eso es derecho subjetivo. ¿Sí? Lo es el derecho a la regla que está ahí. Por eso incluso en el ¿cómo lo se llama? Derecho común porque incluso ellos incluyen no solo el derecho escrito, sino el derecho no escrito. O sea, lo que incluso surgiría la universalidad de lo que a las personas se les debe por ser seres humanos. Y derecho subjetivo es ya mi facultad, mi punto de vista mío de cómo reclamo yo eso. Cuando ustedes, por ejemplo, para el caso de los estudiantes, para cuando ustedes vean su curso de constitucional especial, que es el derecho constitucional de cada uno de los países, se ve un derecho constitucional general, una teoría del Estado. Después, cuando ustedes vean ya derecho constitucional especial y vean derecho administrativo, las acciones constitucionales, las acciones administrativas, van a entender esto mucho mejor. Para quienes ya han visto esto, lo van a repasar y se van a reír, porque van a decir, sí, claro, yo tuve esa misma confusión, gracias, no sé qué. Sí, claro, esto es así. O alguna polémica, porque muchos me dirán, no, yo no creo en el derecho natural. Yo no creo que exista el derecho natural. Hay gente que me lo ha dicho. Y eso no existe. Lo que existe es el derecho positivo, porque el derecho natural va cambiando con los años. Entonces es una discusión que tiene que ver con la justicia. Y los que quieren ver este concepto sobre el derecho natural y sobre la escuela Jus Naturalista y sobre el concepto de justicia, los remito a mi primera temporada. Bueno, este video ya se alargó bastante. Lo iba a filmar de 15 minutos, pero salió 24. Nuevamente, muchas gracias a los suscriptores. Recibo sus opiniones a mi correo electrónico. Abajo quedan mis redes sociales. Me mandan preguntas, incluso a veces unas súper complejas. Me hacen preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los suscriptores.
por ustedes, realmente es gracias a los suscriptores que seguimos con este curso. Acabamos el curso, la sexta temporada, que fue el curso de Derecho Civil Personas. Esta séptima temporada va a ser más cortica y vamos a seguir con otros videos en este canal, de comentando también películas o libros. Hoy lo quise dedicar al tema del derecho. Bueno, muchas gracias, que pasen un feliz día. Un abrazo muy especial para todos.